La tapa, sí. Dolo de daño y dolo, wow, ahora es cuando. Y dolo de peligro. Miércoles. Yo juraba que esto estaba adelantado. ¿Nos queda? Sí, nos queda bastante. Sí, profe. Y yo traje el otro tema para darlo Y de el una vez. examen es la semana que viene y la otra semana, el 4. Quedan nada más otra clase. Sí. Entonces, dolo de daño y dolo de peligro. El dolo, buenos días. El dolo de daño, mi amorcito, ¿te puedes quitar esos auriculares? Pero entonces, si vienes aquí al salón a oír música, mejor que vayas afuera y la oyes más chévere. ¿Tú eres oyente? Es una invitada ¿De quién? de nosotros. Ah, pero esa invitada debe portarse como debe ser. ¿Cómo va a venir invitada por ustedes para tener unos audífonos y oír música? Chea. Que sinvergüenza, ¿verdad? Ok, entonces, el dolo de daño se da cuando la acción de la gente... Permiso. ¿Quién trae un cristiano el que se quedó por allá remangado? Dale, ay, tan bello, un besito. ¿Cómo se Gracias, portan mi estos amor. Ubers? Chévere, chévere. Aquí le traigo un cristiano que se quedó. Dale. Dolo de daño se da cuando la conducta del agente va dirigida a lesionar o destruir el bien jurídico. Y debe ser actual, concreto y perceptible. Actual, concreto y perceptible. Como en el homicidio, en la lesión. Ay, hoy no vino mi apreciado Jorgito. Actual, concreto y perceptible. Luego está el daño, el dolo de peligro, que va dirigido solamente a poner en peligro el bien jurídico. No lo llega a dañar propiamente, sino que lo pone en peligro. Como por ejemplo cuando se rompe una presa, que se sabe que si viene un aguacero muy fuerte, pues eso se podría cargar de más y romperse. Y realmente producir entonces el daño. Derramar sustancias nocivas en los ríos también es un dolo de peligro, porque ahí se pone en peligro el bien jurídico. ¿Cuál bien jurídico? ¿Cuál bien jurídico sería? La vida, la salud, etc. Ok. En la legislación venezolana se dice que el dolo se presume, y así lo establece el único aparte del artículo 61 del Código Penal, que dice: la acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria a no ser que conste lo contrario. Es decir, que cuando usted comete un hecho punible, el legislador presume que usted lo ha cometido porque ha querido hacerlo, ¿ok? Y si usted no ha querido hacerlo o hay alguna circunstancia que puede borrar el dolo en ese hecho, entonces tendría usted que probarlo. No, yo actué por circunstancias ajenas a mi voluntad. Aquí lo que hay es una culpa, fue por negligencia, por imprudencia. Yo no quise cometer el delito o producir el daño que se produjo, yo no quise, no hay dolo. Entonces usted tiene que probar la circunstancia en que se produjo el hecho para llevar
a ese daño que se ocasiona con el delito. Fíjense, el artículo 61 en su encabezamiento, la primera parte del artículo 61, nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. ¿Correcto? Entonces, esta es la... Buenos días. En este artículo 61 está previsto el hecho doloso. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. Buenos días, señor Marco. Tranquilo. Ahora viene la culpa. La culpa, que es la segunda forma de culpabilidad, es la culpa, es la segunda especie de culpabilidad. ¿Ok? Cuando se da la culpa. Se da cuando el agente no ha tenido la intención de cometer el hecho punible, pero este ha ocurrido por negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia de leyes, reglamentos, etcétera, que no fueron observados, y entonces allí el hecho acaece u ocurre como consecuencia de esas 4 formas, y a eso se le llama culpa. Cuando el delito se comete con imprudencia, con impericia, con negligencia o inobservancia de normas, reglas, reglamentos, etcétera, el hecho se entiende que ha ocurrido por culpa, no así por dolo, porque la gente no ha tenido la intención de cometer el hecho. Esa es la culpa. Y está prevista en el artículo 409 del Código Penal. Gracias, te estaba esperando con ansias. Bueno, mi cielo, bienvenido seas y Dios te acompañó. Mira, chicos, el artículo 49 del Código Penal, disculpen, 409. Vi el café y me emocioné. Hoy no desayuné en mi casa, grave, pero anoche me fui a Beijing, o me llevaron a Beijing, y comí mucho. Y yo con mi ayuno intermitente tengo que aguantar 16 horas sin comer. ¿Está? Bueno, escúchenme. El artículo 409 del Código Penal prevé, allí lo que está es el homicidio culposo, pero ahí está la circunstancia en cómo se puede llegar a un homicidio, pero no doloso, sino culposo. Dice la norma: el que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos u órdenes o instrucciones haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años.
Esa es, ¿qué pasó, mi amor? ¿Dónde está? No me llega, y eso que soy asmática y tengo un olfato fino. Bueno, eso sería el homicidio culposo. Luego, los elementos de la culpa, entonces sería, en primer lugar, la imprudencia. La imprudencia. ¿Y qué es la imprudencia? Se entiende que imprudencia es sinónimo de falta de cautela. No fue cauteloso a esa persona. Es actuar con ligereza. Es una falta de cuidado de parte de la gente. Por ejemplo, A apunta a B con un arma de fuego creyendo que está descargada, y resulta que hay un proyectil en la recámara, acciona el arma y mata. ¿Eh? ¿Tú creías que? Ajá, ok. Bien, eso es un ejemplo de actuar con imprudencia. La negligencia, por otro lado, que es otro elemento de la culpa, se traduce en desatención, pereza psíquica, flojera, pues, falta de interés en lo que estás haciendo y cumplir con lo que debes cumplir. Y ejemplos hay muchos de esto. Por ejemplo, el médico que va a operar y no revisa, como es un protocolo que debe seguir, si en el quirófano están todos los elementos que él necesita para, en el momento en que pueda ocurrir un imprevisto, una emergencia, algo que no estaba previsto por el médico. Por ejemplo, un paciente que es alérgico, ¿verdad? En el quirófano deben haber medicamentos que puedan actuar cuando hay un ataque anafiláctico, que son los ataques alérgicos, que pueden llevar a una persona a morir. Allí tienen que estar los medicamentos para eso. Tienen que estar, por ejemplo, los aparatos que pueden actuar para dar una respiración mecánica a un paciente que tiene un paro cardíaco en el momento en que es operado. La máquina eléctrica que hace que se resucite al paciente, reactivando con electricidad el corazón. Todo eso tiene que observarlo el médico cuando entra a un quirófano. Otro ejemplo puede ser, hablando de pilotos, Jorge, ¿qué hacen ustedes los pilotos antes de despegar? No hay un protocolo, una lista de cosas que tienen que observar ustedes a ver si están funcionando bien, ¿cierto? Si ese piloto no hace eso y ocurre algún accidente, obviamente que si él se muere, el piloto se muere, pues no va a haber juicio en su contra, pero contra la compañía sí. La falta del piloto puede, y esto todo queda en la caja negra, ¿sí? Todo lo que ustedes están haciendo se va registrando en la caja negra. Bueno, eso es otro caso de negligencia. Ok. La impericia, que también es llamada culpa profesional, se puede dar tanto por personas calificadas,
sea, profesionales en su profesión, durante el ejercicio de su profesión, o también en una persona normal y corriente. De manera que la impericia puede ser profesional o no. ¿Ok? Profesional o no. Ejemplo de cómo puede actuar una persona común y corriente con impericia. Es el caso de la persona que consigue un artefacto, empieza a jurungarlo y el artefacto es explosivo. Tengo unas ganas de comérmela, pero no puedo, dando clase. La segunda vez que la agarro para abrir. Entonces, lo manipula y explota. Otro caso, en el profesional, por ejemplo, el caso del médico, el obstetra que está recibiendo al bebé y el bebé se le sale de las manos, cae al piso y se da un golpe en la cabeza. También el médico que está llevando a cabo una operación y secciona o corta una ramificación venosa importante, una vena, una arteria, etcétera, y no puede parar la hemorragia y fallece el paciente. Dime. También pudiera ser un caso de negligencia médica, porque se supone que tú vas a un médico confiando en que lo que te va a decir el médico es correcto porque él es un profesional y tú estás pagando por su pericia, sus conocimientos de la ciencia que él maneja. Eso también pudiera ser que como consecuencia de ese mal diagnóstico, el paciente fallece. ¿Cuándo me queda clara la diferencia entre impericia y negligencia? Impericia y negligencia. Fíjate tú, te lo voy a decir con dos palabras nada más. Negligencia. La negligencia está en el cerebro. La flojera que tú sientes en algo a lo que estás obligado y no lo haces. Eso es ser negligente. Wow, chamo, pero yo no te dije que recogieras esas cosas del piso. Ah, bueno, se me olvidó. Bueno, es que no pude. Bueno, es tal cosa. Eso es ser negligente. Impericia. La impericia implica actuación. ¿Correcto? Con esas dos palabras puedes diferenciar lo que es impericia y negligencia. La negligencia está aquí, la impericia está aquí, digamos. ¿Sí? Ok. Inobservancia de normas. Ya esto no tiene dudas porque esto es no acatar un reglamento, no observar una norma que tienes que observar en un momento determinado y no lo haces. Basta que tú desatiendas la norma para incurrir en la culpa. Por ejemplo, desatender las leyes de tránsito te pueden llevar, en algunos casos, en algunos casos, a incurrir en un delito por culpa, pero también podrías incurrir en un dolo eventual. ¿Oyeron? El dolo eventual. Si a ti te dicen que no tomes cuando vayas a manejar y tú vienes borracho manejando un carro, ¿qué va a pasar allí si tú te llevas a una persona por delante y la matas? ¿Va a ser una culpa simplemente? No. Eso pudiera ser calificado como un dolo eventual. Ok.
Veamos entonces las especies de culpa. Las especies de culpa. Buenos días. Está por un lado la culpa inconsciente y también la culpa consciente. La culpa inconsciente no es más que la culpa normal. Es decir, tú no quieres cometer un hecho punible y por alguna razón el hecho ocurre. Vienes manejando con tu automóvil y en vez de meter el freno, pisas el acelerador y te llevas por delante a alguna o algunas personas. Saben que tengo un caso de la vida real de ese tipo que ocurrió en la iglesia La Tahona. En la iglesia La Tahona hay un sótano para meterse, para estacionar, y resulta que venía una señora con su automóvil, estaba pasando una familia completa hacia la iglesia. La señora pisó el acelerador en vez de pisar el freno, se los llevó a todos por el medio y varios de ellos murieron. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia para los muertos, los familiares y para la misma señora! Culpa consciente. Aquí hay que ser muy cuidadosos con esta culpa consciente porque buenos días, caballero, ¿qué le pasa? ¿En qué vienes pensando, papá? No quería interrumpir la profesora. No, señor, nunca se interrumpe para ser educado. ¿Oyó? Ok, chévere. Hay que tener muchísimo cuidado con la culpa consciente porque algunos autores señalan que la culpa consciente es lo mismo que el dolo eventual. Sin embargo, la doctrina calificada considera que son dos cosas diferentes. A ver, la diferencia es muy sutil, pero existe. Dijimos que en el dolo eventual el agente viene manejando su automóvil y se representa que pudiera ocasionar un accidente si va a exceso de velocidad porque está pasando por un lado, por un lugar muy concurrido. El conductor que está apurado se representa la situación, no puede decir que no se la puede representar porque es una cosa, una realidad, como les expliqué. Usted viene por un colegio, por un mercado, por un lugar concurrido y usted tiene que pensar, a menos que sea bruto, que allí usted debe bajar la velocidad a lo mínimo que le exige las leyes de tránsito. Pero usted que viene apurado no le hace caso y en desprecio, así dice la doctrina, en desprecio de lo que puede ocurrir, sigue adelante con su acción y ocurre el accidente. Eso es dolo eventual. ¿Qué pasa con la culpa? Fíjense que es sutil. El mismo conductor, o bueno, otro conductor en la misma situación, viene manejando y él sabe lo que podría ocurrir si va a exceso de velocidad, pero ¿qué pasa? Él dice, no va a pasar nada, porque yo soy un profesional del volante y si se me atraviesa una gente, todo eso en su mente rapidito, ¿no? En el momento. Si se me atraviesa alguien, yo voy a poder evitar a la persona y no va a ocurrir nada. Fíjense que lo que aquí se toma en cuenta es el pensamiento
digamos, noble, de alguna manera, del conductor, aquel desprecia la situación y este la acepta, pero la acepta en la creencia absoluta de que él va a poder resolver la situación. Esa es la diferencia. Entonces, tiene que ver es con, digamos que con tus sentimientos, porque eso se toma mucho en cuenta en materia penal. Lo que tú desprecias al pensar que puedes atropellar a una gente, tú no le haces caso, sigues adelante con tu accionar. Este, en cambio, sabe lo que puede ocurrir, pero él está convencido de que no va a ocurrir porque él va a saber resolver la situación. Esa es la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente. Dolo eventual y culpa consciente. Bueno. Vamos con la preterintención. La preterintención es el tercer elemento de la culpabilidad. En la preterintención, de acuerdo con la doctrina penal, ocurre una mixtura entre dolo y culpa. ¿Por qué? Porque el agente que lleva a cabo una acción no tiene la intención de que ocurra un daño de la magnitud del que ocurre. El ejemplo clásico en esto es la persona que está peleando con otra y quiere lanzarle un puñetazo. Tiene toda la voluntad y el dolo, equivale, toda la intención de meterle uno a la otra persona. Por supuesto que quiero golpearte. Tengo toda la intención de golpearte. ¿Por qué? Porque me ofendiste, porque tú me lanzaste primero y yo me voy a defender. ¿Ok? Tiene toda la intención de hacerlo, pero ¿qué? La persona cae, se golpea con una superficie dura y muere. Esa muerte no se le puede imputar a él en calidad de dolo. Pero siempre de intención. Ya va, no. Con calma. En calidad de culpa. Por eso hay mixtura. En su acción inicial hay dolo. En su acción, la segunda acción no. En el resultado hay culpa. Hay dolo en la acción de la gente y hay culpa en el resultado. Yo no quise matarte, yo te quise dar un golpe simplemente, pero lamentablemente tampoco puedes decir que fue un accidente. No te confundas, no confundas una cosa con la otra. No. No me enredes la cuestión. No la enredes. Aquí tienes que ir poco a poco y aprendiéndote los conceptos. No los entrelaces entre sí porque te vas a armar un bollo. ¿Sí? Entonces, dolo y culpa. Dolo, esta es una culpa particular. Es la culpa que resulta del dolo inicial de la gente. Entonces no me lo confundas con los tipos de culpa que están por allá. ¿Sí? Ok. Entonces, esta culpa es sui generis y sirve para calificar el hecho como un homicidio preterintencional. Hay una mixtura entonces de dolo y culpa en el resultado. El dolo por la acción de la gente y la culpa por el resultado. Entonces, le estaba diciendo que no puedes decir, es que eso fue un accidente. No, porque si ustedes se van a la imputación objetiva,
¿Por qué se cae? ¿Por qué se cayó? Porque tú le diste un golpe. Entonces, esa caída, si vamos a la imputación objetiva, esa es otra forma, en los parámetros de imputación objetiva, cabe eso. A ver cuál es, tienen que estudiar. Ajá, eso podría ser una pregunta de examen. Ok, entonces, la persona se cayó porque yo le di un golpe. Si yo no le hubiese dado el golpe, pues eso no hubiera ocurrido. De manera que tú no puedes decir que es un accidente. Tampoco la señora que pisó el freno puede decir que es un accidente. Para el derecho penal, ok, para el común de las personas va a decir, ay, hubo un accidente. Para el derecho penal es un resultado culposo. La señora no tenía la intención, la señora simplemente, en vez de pisar el freno, pisó el acelerador y ocurrió el hecho. ¿Qué hubo allí? A ver, de las 4 formas de culpa, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? No se enreden. Hay culpa. ¿Qué hubo allí? ¿Qué forma de culpa hubo allí? Imprudencia no. No. Impericia. Impericia. Hubo impericia de la señora. En vez de pisar el freno, pisó el acelerador. Hay una impericia. Y una impericia de un profesional, no, de una persona normal y corriente. Hubo una impericia de la señora. ¿Está bien? Chévere. Dígame. Supóngase que haya un enfrentamiento verbal, pero no de impotencia. Ajá. Me da un ataque, me caigo y me muero. Usted le dio un ataque y se murió porque estaba discutiendo con alguna persona. Bueno, normalmente eso allí como juez le podría decir que no lo van a calificar como una culpa de parte suya. Los dos estamos discutiendo y tú eres hipertenso y te dio el infarto en ese momento. Lo más probable es que a ti no te vayan a llevar a los tribunales a decirte, ah, no, el culpable es él porque estaban discutiendo. No, la gente discute todos los días. Pero si no fuera por la discusión, Ah, eso es muy interesante, pero seguramente no lo van a tomar como una cuestión culposa. ¿Está bien? Seguramente. A ver, porque fíjate tú, ya va, vamos a esclarecer esto. El ejemplo de él está muy bueno. ¿Dónde? Oye, pongan atención. ¿Dónde colocarías tú la acción de la gente de discutir con el otro? ¿En cuáles formas de la culpa la colocaría? ¿Es negligencia? ¿Es impericia? ¿Es imprudencia? ¿Es inobservancia de reglas? ¿Dónde lo colocas? ¿Ah? Yo estoy discutiendo contigo, mamita. ¿Qué cautela? Las dos estamos discutiendo. No encuadra en ninguna. No encuadra. Para que sea culpa mosca, tiene que encuadrar en cualquiera de las 4. Eso es una cosa como que 1 más 1 son 2. Así es el derecho penal. No le pueden ustedes buscar 5 patas al gato. ¿Está bien? ¿Entendiste, Marco? Muy bien, chévere. o sea, que mi familia se queda con el muerto. ¿Ah? Mi familia se queda con el muerto. Se queda con el muerto, lamentablemente. Lamentablemente. Tengo un amigo que discutió con su hermano y le dio un ACV, está en un hospital. El hermano no lo culparon penalmente,
porque al hermano le dio un ACV. Así son las cosas. Bueno, chicos, ¿en dónde está prevista la preterintención? Artículo 74 prevé la preterintención como un atenuante de la responsabilidad penal. Y dice, no haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. Eso es un atenuante. Dime, hija. Levanta la voz porque no me dejan oír de aquella gente. A ver, ok, levántate, poquito, levántate, expon nuevamente tu caso en voz alta para que todos te oigan y lo resolvemos. Más alto. Una persona proyecta la voz. Te va a dar unas clasecitas de canto para que aprendas a proyectar la voz. Ok, ¿dónde ubicas eso? Qué buen ejemplo para la imputación objetiva. Gracias por dármelo. ¿En qué parámetro de imputación objetiva colocan ustedes ese ejemplito? Disminución del riesgo. Es decir, tú actuaste para evitar un daño peor. Ese es el primer parámetro de imputación objetiva. ¿Qué va a ocurrir allí? No hay imputación objetiva. ¿Sí? ¿Está claro, mamita? Chévere, buenísimo. Voy a hacer preguntas relacionadas con la imputación objetiva sobre la culpabilidad. ¿Ok? Voy a hacer ese tipo de preguntas en el examen objetivo que haré en el segundo parcial. Mosca, entonces. Apréndanse by heart, que significa de corazón o de memoria, pues. Los parámetros de imputación objetiva. Eso es lo primero que tienen que aprenderse de memoria. Esos parámetros de imputación objetiva. Ok, sigo. El artículo 410 del Código Penal prevé el homicidio culposo. El homicidio culposo. ¿Ah? 410. El 409, el 419 son lesiones personales, pero se presenta como atenuante. A ver, ¿quién tiene el Código Penal? Porque puede ser que yo esté equivocada. Dime, el 410, ¿qué dice? El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causarle la muerte de alguno será castigado con presidio de 6 a 8 años, en el caso del artículo 405, de 8 a 12 años, en el caso del artículo 406, y de 7 a 10 años, en el caso del artículo 407. Ok. ¿Tú dijiste que es el 409? Sí, porque usted lo había dicho antes. Yo dije 409, yo mencioné el 74, que es un atenuante. Ajá, ¿qué dice el 409, Lel? El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos. Papi, esa es la culpabilidad. No te vayas a confundir, por favor. Corrige tus apuntes. 410 y el 419 presenta como atenuante en el caso de las lesiones personales cuando en los casos previstos en los artículos que preceden excede el hecho en sus consecuencias al fin que se propuso el culpable. Ocasionas una lesión, ya no muerte, sino una lesión por cuando tú querías golpear, se cae la persona y se ocasiona un daño mayor sin llegar a la muerte. Eso es lesiones preterintencionales. Muy bien, ahora caemos
En la faz negativa de la culpabilidad. Este es un tema buenísimo y bellísimo. Apréndanselo, que con él tienen ganado todos los demás penales que les vengan encima. ¿Oyeron? Faz negativa de la culpabilidad. Habíamos dicho que la clase anterior al examen nos íbamos a reunir acá para que ustedes vengan, hagan preguntas y salgamos de dudas. ¿Sí? Bueno, comiencen a estudiar desde esta semana para que esa semana ustedes estén con el filo bien sacadito. ¿Ok? Finos. A esto se le llama inculpabilidad. La inculpabilidad. Ok, la doctrina penal extranjera ha dado una clasificación de lo que son las causas de inculpabilidad, pero las expone en forma muy, digamos, generales. En nuestra legislación, el doctor Alberto Arteaga Sánchez, en su obra Derecho Penal, él es como más acucioso porque se está guiando por lo que tenemos en nuestra legislación, en nuestro Código Penal. Por eso él divide las causas de inculpabilidad en 3 grandes grupos, A, B y C. Grupo A, Grupo B y Grupo C. ¿Cuál es, según él, el Grupo A? ¿O por qué institutos o figuras está compuesto ese Grupo A? Tenemos primero el error de tipo y error de prohibición. Error de tipo y error de prohibición. Ok. ¿Cuándo estamos ante el error de tipo? ¿Se acuerdan lo que es el tipo, no? Sí. Hay error de tipo cuando falla alguno de los elementos del tipo. ¿Quién me puede decir cuáles son los elementos del tipo? Muy bien, muy bien. Cuando los elementos objetivos o subjetivos del tipo fallan, allí hay ausencia, error de tipo. Por ejemplo, el caso aquel de la persona que llega a un lugar y toma una cosa, en este caso creyendo que le pertenece. ¿Ok? Fíjate que no es el ejemplo aquel, se parece pero no es igual. Fíjate, yo llego a un lugar y veo una cosa puesta sobre una consola y la tomo, creo que me pertenece. No estoy consciente de que es ajena, simplemente yo creo que es mi cosa. Yo estoy creyendo que es mi cosa y por eso la tomo. En otro caso sí era su cosa. Sí era mi cosa. Exacto. Entonces, yo tomo la cosa, pero en mi mente, en mi ánimo, no está que yo la voy a hurtar, que yo me la voy a llevar. No, simplemente yo tengo un error en la creencia de que la cosa me pertenece. Porque yo tenía una idéntica y creí que esa cosa que estaba ahí era la mía. Entonces yo me defiendo diciendo, no, es que yo pensé que era la mía y busco la mía y al compararla, exactamente igual. Bueno, a ti no te van a inculpar por eso, porque tú tienes allí un error. Ahí hay un error de tipo. No hay tipicidad, porque está viciada la creencia tuya de lo ajeno. ¿Se acuerdan que lo ajeno es un elemento objetivo del tipo?
en los delitos contra la propiedad, bueno, en el hurto, lo ajeno, el robo, etc. Ok, el que yo sepa que eso es ajeno es lo que hace que el hecho sea punible. ¿Está bien? Ok. Este es un ejemplo de la doctrina. Coloca o ¿cómo es que se llama cuando la enfermera te da el medicamento? La palabra correcta es suministra. Proporciona, no. Suministra el medicamento al paciente que está en un frasco, cree que le está dando el medicamento y lo que está adentro alguien ya le puso veneno. Eso es un error de la persona, de la gente. Eso no, ahí no cabe culpabilidad. Fíjense que eso se parece a algo que vamos a ver más adelante, que es la cuestión de los autores. La persona que coloca el medicamento sería, en todo caso, un autor mediático, que lo vamos a ver más adelante, porque él ha servido, si hay un autor inmediato, ha servido de medio de comisión para que mates a esa persona. Entonces, te puse el veneno o una botella de vino, le pongo el veneno, yo sé que el vino, la misma víctima, pues, u otro, un tercero, va a servir el vino y lo toma, y resulta que la misma víctima puede ser medio de comisión o un tercero puede ser medio de comisión el que te suministra el vino. ¿Quedó claro? Sí. Sure. ¿Seguro? Chévere. Error de prohibición. Error de prohibición. Aquí ya no tiene que ver con el error en que incurre la gente respecto del tipo, sino que acá hay una creencia de que algo está permitido porque ignora la regla. Al contrario, es decir, una persona cree que algo no es delito y va y actúa. Ejemplo, con el ejemplo lo van a comprender fácilmente. Una persona, un extranjero, que en Venezuela se casa 2 veces o 3 veces porque en su país eso está permitido. Lo que se ignora es la ley, en el error de prohibición. Se ignora la ley. Yo desconozco que eso sea prohibido en el país. También, otro ejemplo, el extranjero que cree que está permitido matar a quien deshonra a tu hijo o a tu hija. Yo creo, porque en mi país yo tengo derecho a limpiar mi honor matando al autor del hecho. Una niña, por ejemplo. Hay un individuo que viola a la hija y él viene y lo mata. Él cree que eso está permitido también en Venezuela. Resulta que en Venezuela no es así. Allí hay una ignorancia de la ley. Él ignora. Pero, ¿qué pasa en estos casos? En nuestra legislación dice el Código Penal. El artículo 60 del Código Penal les dice: la ignorancia de la ley no excusa ningún delito o falta. La ignorancia de la ley no excusa ningún delito o falta. Quiere decir que aunque tú ignores que eso es delito, igualito te van a culpar del hecho, pero que en nuestra legislación esos casos, por ejemplo, el que mata por deshonra, en ese caso hay atenuantes, ¿sí? Bueno, ok. Sigo entonces. Otro del bloque A es
el delito putativo. El delito putativo. Fíjense bien, en el delito putativo la doctrina considera que hay un error de tipo al revés. Error de tipo al revés. Una persona está cometiendo, ¿cómo se llama? Cree que está cometiendo un delito cuando en realidad lo que está haciendo no es delictivo por cualquier circunstancia. Les puse el ejemplo del individuo que se acuesta para tener sexo con una persona que le dice, luego que han tenido relaciones, que es menor de edad, y cuando van a la verdad, esta persona ya es una adulta. Allí no hay nada. Él cree en principio que cometió un hecho punible, pero en realidad no ha cometido. El ejemplo también que les puse del individuo cazador, el cazador que dispara a un espantapájaros, cree que mató a alguien y no. También. Entonces, esto es delito putativo. Las eximentes putativas. ¿Cuáles son las eximentes putativas? Tercer número del grupo A. La eximente putativa más reconocida es el caso que les hablé de la mujer que mata al marido que entra furtivamente por una ventana y cuando ella le está hablando no le contesta, el tipo viene borracho y lo mata. Esa es defensa putativa, tercero del grupo A. Eso se reputa como legítima defensa, pero ahí se excede la legítima defensa, pero se considera que es una eximente putativa, porque actúa bajo temor, terror. En esos casos se denomina, ¿cómo se llama? Defensa putativa. ¿Sí? ¿Por qué estabas confundido? Ok. El artículo, ese es el artículo, bueno, no me acuerdo ahorita cuál es el artículo. Eso está en la legítima defensa. El segundo, el 65 segundo párrafo. Ajá. Ok. Luego está la obediencia legítima y debida, sería el número 1, 2, 3, 4. El número 4. Obediencia legítima y debida, artículo 65, numeral 2 del Código Penal. Es el caso de los militares que actúan bajo órdenes de un superior. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan? Ok. El caso del artículo 45 de la Constitución. Muy bien. ¿Qué dice? Que dice que el que haga algo A sabiendas de que eso era delito o era De que la orden esté incurriendo en un delito, paga igual que el que dio la orden. Muy bien. Bien. Ah, se ve que estudiaron. Qué fino. Chévere. ¿Ustedes sabían que esta materia, este penal 1, es uno de los filtros más bravos de la carrera? Penal 1. Es el filtro de los estudiantes de Derecho. Porque claro, es comprensible, ustedes por primera vez ven una cosa que en su vida habían visto, una cosa que tiene tantas reglas, tantas fórmulas, y es comprensible que muchos de ustedes no salgan avanti con la materia. Por eso siempre les digo desde el principio, estudien y repasen todos los días Derecho Penal 1. Ok. Grupo B. El grupo B es llamado por Arteaga
Causas de inimputabilidad. Causas de inimputabilidad. Todos estos casos que estoy dando de los grupos A, B y C son circunstancias que eliminan la culpabilidad. Ustedes lo van a ver en otros elementos del delito, pero recuerden que los de la antijuridicidad son muy específicos, son mucho menos. No vayan a confundir las causas de inculpabilidad con las causas de ausencia de antijuridicidad o causas de justificación. Se llama exclusión de delito Como hecho dañoso. Ok, aquí está. En primer lugar, la minoridad. No necesita más explicación porque ya ustedes saben. Menores de edad. ¿Quiénes son menores de edad para los efectos del derecho penal? ¿Ah? Sí. Por la reforma del año 2015 de la LOMNA, ya no son menores de 12, sino los menores de 14 años son las personas que no se convierten en sujetos del derecho penal. Entonces son tratados por la otra parte de la LOMNA, que es el sistema de protección. Ok. Luego está la enfermedad mental. Artículo 62 del Código Penal. Y 3 de este grupo, la perturbación mental por embriaguez o consumo de drogas, artículo 64 del Código Penal. Grupo C. Si quieren que les repita, con mucho gusto les repito. Díganme. La minoridad, sí. ¿Qué artículo de la perturbación mental? Perturbación mental 64 del Código Penal. Eso es LOMNA, mamita. 500 y tantos, 530 y pico de la LOMNA, no me acuerdo ahorita. Ok, entonces, grupo C, el último grupo y con eso terminamos el tema. Afortunadamente, está muy largo. ¿Cuánto nos queda? Ay, qué bueno, voy a poder dar por lo menos el esquema del otro tema. La no exigibilidad de otra conducta es el grupo C. La no exigibilidad de otra conducta, grupo C. En este grupo está una figura que muchos confunden en el grupo de la legítima defensa, que es el estado de necesidad. A ver, ¿por qué es que el estado de necesidad no es legítima defensa? Es otra persona, no es tu persona ni tus bienes. Es un tercero, sea familiar, sea tu amigo, que tú quieres salvar y entonces allí ya no es legítima defensa, es estado de necesidad previsto en el artículo 65 literal D del Código Penal, que dice: no es punible quien obra constreñido, es obligado, no le queda de otra. 65.3 del Código Penal. No es punible quien obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro de un peligro. Fíjense que aquí dice también su persona, pero hay que diferenciar en qué circunstancia te encuentras. Lo que sí es que puede haber estado de necesidad de tu misma persona. Lo que no puede haber es legítima defensa de una persona distinta a ti. ¿Ok? ¿Está claro? Ok. De salvar su persona o la de otro de un peligro grave o inminente
al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de otro modo. Aquí está el típico caso de las personas que van en una embarcación. La embarcación comienza a hacer agua y se ven obligados a lanzar a uno de ellos al mar para no morir todos. Es un estado de necesidad. Saben que actualmente la mayoría de las legislaciones consideran que podría haber estado de necesidad cuando tú te comes a la persona para sobrevivir, los sobrevivientes de los Andes, pero solamente cuando tú no lo has matado para eso. En los sobrevivientes de los Andes, las personas murieron por el accidente aéreo y estaban allí esos cuerpos congelados y El de la Sociedad de la Nieve. bueno, esa viene de los sobrevivientes de los Andes, que es mucho más atrás, que obviamente tú no la viste porque es muy antigua, pero eso es una versión novedosa de eso. Lo que no está permitido es que tú los mates para comértelo. Déjalos que mueran y después te los comerás, pero no los puedes matar para eso. ¿Está bien? El segundo de la no exigibilidad de otra conducta es el caso del exceso de defensa o la defensa putativa. Fíjate que aquí también está eso, la defensa putativa. Es una causa de justificación y al mismo tiempo es un caso de no exigibilidad de otra conducta. Artículo 65.c en su único aparte del Código Penal. Quien actúa por terror, temor o incertidumbre. 3. Declaración falsa sobre la comisión o ayuda para cometer un hecho punible. Esto está en el artículo 239, único aparte del Código Penal. 239, único aparte del Código Penal. Siempre y cuando lo haga para salvar a un pariente cercano, un amigo íntimo o su bienhechor. ¿Ok? O la persona que lo ha ayudado de alguna manera o circunstancia, etc. ¿Ah? ¿Ah? Sí. El número 4, encubrimiento de parientes cercanos. ¿Cuál era el artículo del tercero? 239. Encubrimiento de parientes cercanos. Artículo 257 del Código Penal. No es punible el encubridor de sus parientes cercanos. Es decir, que tú no estás obligado a declarar ante los tribunales contra tus parientes cercanos, tu papá, tu mamá, tus hermanos. No estás obligado. Nadie te va a imputar encubrimiento, que es un delito independiente, por esa razón. Nadie te lo puede hacer porque eso es una causa de inculpabilidad. El que sean tus parientes cercanos. Tú no estás obligado a ir a declarar en su contra. ¡Ah! ¿Sabe que algunos abogados se equivocan en eso? En los tribunales. Yo tuve casos de abogados que pues, me imaginaba que sabían mucho y resulta que, no, pero ese testimonio no es válido porque es su pariente cercano. Ya va, ven acá. Ya va. Si tú quieres
declarar en contra de tu pariente cercano, bienvenido sea, mi amor. Lo que no puede es la ley obligarte a que lo hagas. Punto. Está bien. 5. Omisión por causa legítima o insuperable. Artículo 73 del Código Penal. Esa también está allá. Es decir, el ejemplo es el que es llamado a declarar porque tiene conocimiento de un hecho punible y no asiste. No, porque si está enfermo, el tribunal puede trasladarse. En caso de una enfermedad grave. Sí. Y el caso de la mamá que no le da comida a su hijo por estado de pobreza. También es otro. La última causa de inculpabilidad en el grupo C que prevé nuestro querido profesor, fue mi tutor de la tesis doctoral, el doctor Alberto Arteaga Sánchez. Injurias proferidas recíprocamente o cuando ha mediado provocación a causa de violencia contra el injuriante. Esto está ¿en cuál artículo? Se lo voy a repetir, creo que me olvidé de poner el artículo. Injurias proferidas recíprocamente o cuando ha mediado provocación a causa, pueden conseguirlo creo en el artículo que trata las injurias o la injuria. Repito, injurias proferidas recíprocamente o cuando ha mediado provocación a causa de violencia contra el injuriante. ¿Ok? Esto es el caso de las personas que están discutiendo y ambos se están ofendiendo entre sí. O cuando yo respondo violentamente contra una persona que me ha insultado. Eso allí, los que se están golpeando entre sí, allí hay tabla para el derecho. ¿Ok? Y cuando tú me insultas y yo te respondo con violencia, también allí no cabe culpabilidad. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos el tema. Y voy a hacerles a continuación el esquema del tema 12. Este tema también me encanta. Es el tema del iter criminis.